Gloria a Dios. ¿Cuántos están bendecidos? Amén. Jonás capítulo 1. Estamos haciendo en serie del libro de Jonás, basando el fundamento de la obra y la tarea de nuestra iglesia para este año y hasta que venga el Señor Jesucristo. Amén. Todos los que han sido llamados por el Señor fueron escogidos antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, el Señor no nos llamó porque merecíamos llamarnos. El Señor no nos llamó porque simplemente quiere ofrecernos o regalarnos cosas, sino que nos llamó según su propósito. Y todos nosotros no debemos ignorar que si fuimos llamados y estamos hoy gozando de la nueva vida en Cristo, es para. Y justamente Jonás capítulo 1 hace referencia al llamamiento que hace Dios a este profeta, a este varón de Dios, Jonás. ¿Para qué? Para que vaya a pregonar, anunciar arrepentimiento a la ciudad de Nínive. Y todos nosotros venimos viendo y aprendiendo de Jonás lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Y sin salir del propósito para aplicarlo a nuestras vidas como iglesia, es que si usted dice que es salvo y usted confirma que es salvo, no puede estar tranquilo si no evangeliza. Si han pasado años, meses, semanas, días, y usted no le habla a nadie de Cristo, comience a preocuparse. Porque es casi seguro que usted está fuera de la salvación. Necesita usted entender esta verdad. Nadie ha sido llamado para no hacer nada. Es más, los que están perdidos hacen más cosas en favor de Satanás que muchos que dicen que son de la iglesia de Cristo. Por esa razón, hoy vamos a continuar aprendiendo de Jonás, un profeta de Dios, a quien Dios le dijo: levántate y ve a Nínive y pregona contra aquella gran ciudad pecadora, que se arrepienta, porque ha subido el furor y el enojo delante del Señor. Pero Jonás se levantó y descendió a Jope, una ciudad marítima, para huir de la presencia de Dios, y hallando una nave que iba bien lejos a Tarsis, pagó su boleto, descendió a lo profundo del barco y se echó a dormir. Durante estas reuniones que venimos teniendo, venimos viendo en partes, en serie, lo que es, todavía no podemos salir del capítulo 1 y tenemos tanto para aprender. Hoy vamos a ver del versículo 7 al 10 la extracción de la enseñanza, pero para hacer un repaso vamos a empezar desde el versículo 2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí, dijo el Señor. ¿Cuántos creen que la maldad del siglo XXI es mucho peor que la maldad de Nínive hace 2.700, 2.800 años atrás? ¿Cuántos lo creen? ¿Alguien se va a levantar a pregonar arrepentimiento? Jonás ya está muerto. ¿Quién lo hará? ¿Será tu tarea y mi tarea? Y Jonás se levantó. Vemos que ahí obedece. Levántate, Jonás se levantó. Pero no fue a hacer lo que Dios dijo, sino que dice que se levantó
para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse lejos de ellos, con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová, que es omnipresente, que está en todos lugares, que no se puede huir del omnipresente, hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que la nave se partiría. Y los marineros tuvieron miedo. Cada uno de ellos clamaban a su Dios y echaron al mar sus enseres que había en las naves para descargarlas de ellos. Pero Jonás había descendido al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Hasta aquí venimos exponiendo la palabra en estas reuniones. Hoy quiero titular la enseñanza: pecar no es gratis, Jonás. Pecar no es gratis, hermano. Pecar tiene sus consecuencias. Y por supuesto que todos nosotros sabemos que pecamos, porque aún tenemos parte de la naturaleza vieja que tiene que ser transformada cuando Cristo venga en gloria. Pecamos todos los días. Pecamos con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes, con nuestros hechos. Como enseñé, pecamos por comisión o pecamos por omisión, pero pecamos. Pecamos cuando sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, y pecamos cuando damos lugar a nuestra concupiscencia, sabiendo que está mal, lo hacemos. Pero no está referida la enseñanza de hoy a los pecados por naturaleza que nosotros tenemos, sino al pecado de la desobediencia de no predicar el Evangelio. Así que hoy quiero inquietarte, iglesia, que te vayas de aquí convencido que si no hablas de Cristo a nadie estás pecando. Y pecar no es gratis. Tiene consecuencias. Y lo vamos a aprender de Jonás. ¿Cómo estaba Jonás? Dormido. ¿Dónde? En lo profundo del barco. Vamos a leer versículos 7 al 10 y vamos a extraer la enseñanza de esta mañana. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha sobrevenido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces les dijeron ellos: decláranos ahora, ¿por qué nos ha sobrevenido este mal? 4 preguntas. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él se los había declarado. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, pedimos el socorro y el auxilio, Señor, de tu Espíritu Santo. Porque, Padre, la palabra que es viva y eficaz para que nuestra interpretación, para nuestra aplicación, necesitamos la luz de tu Espíritu Santo. Para que no sea simplemente la lectura de una historia más del pasado,
sino que al extraer los principios y las enseñanzas y las exhortaciones que en ella tiene, nos muevas a todos nosotros, Señor, a un quebrantamiento ante tu presencia, ante tu mirada, tus ojos, Señor, que hoy están puestos sobre esta congregación. Porque la demanda, Señor, de Jonás es la misma demanda que hiciste a la iglesia primitiva y hoy haces a esta iglesia, Señor. Todos somos llamados a proclamar las virtudes de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y anunciar que el fin viene, que el juicio se acerca y que deben arrepentirse y creer en el Evangelio. Tú nos has llamado para ser atalayas sobre el pueblo, sobre las naciones, sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, a entender tu palabra. Y Padre, utiliza a tu siervo para que con fidelidad pueda exponer tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué consecuencias trae pecar? Pecar es infringir una ley. Todos nosotros sabemos que esto funciona y es real. Cualquier ley que alguien infringe va a sufrir consecuencias. Uno puede ser multado por alguna infracción de la ley. Uno puede ser encarcelado por infringir una ley. Las leyes naturales, las leyes físicas, las leyes biológicas, cualquier ley que ha sido puesta por el gran legislador, Dios, el Padre, el Creador, el que hizo los cielos y la tierra, Jesucristo, el Creador de todas las cosas, puso leyes. Y las leyes son para cumplirlas. Y cuando alguien no cumple las leyes, Dios es justo en castigar. Por ende, yo no puedo ni siquiera violar ninguna de las leyes naturales o espirituales, porque tienen sus consecuencias. Saltar desde un edificio es violar la ley de la gravedad y la consecuencia, claro que la voy a sentir. Porque no puedo infringir la ley. Pecar es infringir, ofender a Dios, no obedeciendo su ley. Y para aquellos que creen que vivimos en la gracia y ya no estamos en la ley, están confundidos. Porque la gracia es una expresión justamente de la ley. Y la ley es claramente el regalo de la gracia. Porque todos nosotros no podríamos vivir ni existir en este mundo si no hay leyes. Y espiritualmente, mis amados hermanos, todos nosotros estamos llamados a obedecer la ley de Dios. El motivo de la caída y la consecuencia del pecado y la condenación desde Adán y Eva a todos los seres humanos es porque desobedeció la ley de Dios. En otras palabras, pecar no es gratis. Pecar tiene consecuencias. Y en estos versículos del 7 al 10 vamos a extraer 5 enseñanzas para que la apliquemos hoy nosotros y para que entendamos de que si pecar tiene consecuencias, la solución nos da Jesucristo en la cruz del Calvario. Lo primero que quiero resaltar como una palabra clave de lo que trae como consecuencia el haber pecado es la palabra disciplina. Disciplina. Las Escrituras son muy claras cuando nos enseña de que Dios es un Dios de amor. Y ese amor, nosotros como hijos, lo podemos apreciar y recibir no tan solo por las cosas favorables que recibimos, sino mucho más cuando somos disciplinados y castigados por el Padre. En el libro de Proverbios, capítulo 3, encontramos nosotros claramente lo que estoy diciendo. Proverbios, capítulo 3, dice el versículo 11 y 12, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. A nadie le gusta ser reprendido o castigado o corregido. Por eso la Escritura dice, no menosprecies el castigo de Jehová, ni te canses, ni te hastíes de su corrección. Eso está diciendo. ¿Por qué? Dice el versículo 12, porque Jehová
Porque Jehová al que ama, castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Yo nunca pensé que íbamos a experimentar esto. Y yo creo que muchos de los que están aquí me van a entender y algunos ya me entienden y otros todavía no me van a entender. Pero todos nosotros en algún momento nos avergonzamos de nuestros padres y pensamos que no saben nada ellos. ¿Sabían ustedes? ¿Qué etapa es esa? Mi papá no sabe nada, mi mamá me cansa, no sabe nada. Es la edad donde nosotros queremos estar solos y aparece mi papá o mi mamá, me da vergüenza. Andate, andate. Es la edad donde los padres somos ridículos, cómo nos vestimos, cómo hablamos, cómo nos peinamos, cómo caminamos. Esa es la etapa donde no soportamos que nuestro padre nos diga no, o nuestra madre nos diga no, no soportamos. Y esa es la edad donde prácticamente nuestros padres son necesarios por conveniencia, pero son nuestros enemigos territoriales. Necesarios por conveniencia cuando nosotros decimos, papá, ¿me das para salir? Necesarios por conveniencia cuando queremos que mi mamá sea compinche con alguna noviecita que tengo por allí. Pero son mis enemigos territoriales cuando yo quiero hacer lo que quiero y ellos me dicen no. Apaga esa televisión, apaga ese celular, préstame atención. En la mesa se conversa. Nadie quiere a los padres cuando alguien te pone leyes. Mis hermanos, la edad de la inmadurez es la edad donde menospreciamos la corrección, la disciplina amorosa de nuestros padres. Yo no pensé, pero a todos nos va a tocar. Aunque tus hijos no te lo digan, aunque tus hijos no te muestren, tú te das cuenta en qué etapas ellos se avergüenzan de ti. Pero cuando empiezas a crecer, cuando empiezas a madurar, cuando entiendes, al fin y al cabo mi papá tenía razón. Mi vieja no se había equivocado. Es cuando empezamos a mirarlos a ellos. Y es cuando empezamos a decir, papá, ¿qué opinas de esto? Mamá, ¿qué opinas de esto? ¿Sabes por qué empezamos así de poco? Porque la edad donde nosotros pensábamos que dominábamos el mundo cometimos más errores que nunca. Es la edad donde hay un altísimo porcentaje de adolescentes que ya son padres y no están casados. Es la edad y el porcentaje más alto de las enfermedades sexuales. Hoy el SIDA. Hoy la drogadicción. Hoy el peligro. ¿Se han dado cuenta que la juventud no va a llegar a ser viejas en esta generación? El desenfreno del alcohol, de las drogas, de la violencia, del sexo desenfrenado, el rigor con que viven la vida, el vértigo, la velocidad, cada vez peor, cada vez más riesgo. Hermanos, no vamos a tener ancianos de acá a un par de décadas. La edad donde más se comete errores es la inmadurez. Y yo glorifico a Dios cuando podemos llegar a una edad de decir, qué bueno es tener a nuestros padres. Y acá tengo yo ese ramillete de canas, a mis padres, y doy gracias a Dios. Glorifique a Dios por sus padres, si los tiene. Y trátelo como tiene que ser, porque los no de ellos son los no de Dios, cuando te aman. Jonás, siendo un hombre de Dios, necesitaba aprender a madurar, porque la desobediencia es la etapa donde una persona cree que sabe y domina todas las cosas e intenta salir adelante por sí mismo. Mis hermanos, es la etapa más estúpida que uno puede tener. La Biblia está llena de consejos, llenas de
sugerencias de dirección del Espíritu Santo para obedecer, para hacer que las cosas sean correctas. Pero cuando Dios te ama, Dios te disciplina, Dios te castiga. Vienen las consecuencias de los actos fallidos. Dios jamás dejará a un hijo suyo sin corrección. Así que, hermanos, no hagan como las criaturas o los niños que se jactan y que dicen: mi papá nunca me ha retado, mi papá nunca me ha dado un chirlo. Sí, yo sé que en el video lo que estoy diciendo es ya para que la policía me lleve detenido, ¿no? Pero saben, hermanos, la Biblia nos enseña, parafraseando, ¿con qué se va la tontera del muchacho? Con la vara, dice, ¿no? Los derechos humanos dicen, no, eso es violencia. Mire, las leyes humanas dicen eso, pero la ley de Dios dice otra cosa. Nadie va a morir por la disciplina con amor de un padre. El padre corrigió a Jonás. ¿Por qué? Porque desobedeció, porque no hizo caso, porque fue a hacer todo lo contrario. Ahora, ¿cuántos dicen creyendo conmigo que Dios es inmutable? Dios es inmutable. Dios no cambió, es el mismo Padre de Jonás, es nuestro Padre celestial. Así que no cambió el Señor. Si Jonás desobedeció y no quiso hacer la voluntad del Señor, hermanos, así va a tratarte a usted y a mí si nosotros no queremos obedecer al Señor. ¿Qué cosa ocupamos? ¿Qué cosa hacemos? Y decimos, Señor, esto es para ti. ¿Cuántas cosas le ofrecemos al Señor? Pero la Escritura dice que el Señor no quiere sacrificio, que Él quiere obediencia. Y sabes, quiero que entiendas esto. Si tú dices que eres salvo, si tú estás convencido que eres salvo, si estás aquí afirmando con tu presencia y tu testimonio que eres salvo, y haces todas las cosas que indican que tú eres salvo, congregar, tener una Biblia, compartir con los hermanos, adorar al Señor, orar, ofrendar, sacrificialmente servir, todas esas cosas son buenas. Pero si no hablas de Cristo a nadie, si no predicas el Evangelio a tu familia, si no les dices a las personas que están contigo que pronto esto se termina y la ira de Dios viene como un juicio justo para todos los pecadores, y que la vida eterna vino como un regalo hace 2000 años ya, si no les apercibes, si no sientes compasión por el que se pierde, si no tienes la carga de decirle a las personas, puede ser que tú seas uno de los tantos que se quede afuera cuando diga, Señor, Señor, ábreme. Acepta la disciplina del Señor hoy. Acepta la corrección hoy. Cuando nos estamos desviando por la tentación y por la concupiscencia, Dios te disciplina. Dios te disciplina. La concupiscencia no es un acto de caída espontánea, no es un acto de caída accidental. La concupiscencia es la planificación del pecado. Nadie peca por accidente, mis hermanos. Preparamos la escena del pecado, preparamos las condiciones del pecado, nos fijamos quién está, quién no está, cuándo estoy solo, cuándo nadie me mira, cuándo tengo todas las cosas listas, manipulamos las evidencias, manipulamos los historiales de búsqueda, hacemos muchas cosas, hermanos. La tentación
Es el proceso de ceder, 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 ceder hasta que llega el punto de la consumación del pecado. Nadie peca por accidente. No existe el pecado por accidente. Pecamos porque por nuestra propia concupiscencia somos seducidos, atraídos, llevándonos a consumar el pecado. Mis amados hermanos, cuando alguien está ya encaminándose a dar lugar a su carne, a recibir lo que su apetito desea, es el Espíritu Santo que viene con una disciplina y una corrección, y nosotros nos enojamos con él. Tengo que encontrarme con una mujer y me estoy preparando para ir a encontrarme con ella. Y mi esposa no sabe y nadie sabe nada. Ya tengo todo arreglado, ya tengo todo listo para ir. Y voy y agarro mi auto y empiezo a ir coqueteando por la calle. Y entonces viene un auto y me choca. ¡Pum! Y todos los hermanos reprendiendo al diablo que me ha chocado. Y todos los hermanos diciendo, pobre, el hermano ha sido otra vez por el diablo agredido. Los que están atados a las debilidades sexuales, a la pornografía, listos ya, preparado todo para consumar una película pornográfica, ¡pum!, se corta la luz. ¿Cómo nos cuida el Padre, hermanos? ¿Cómo nos cuida el Señor? ¿Te das cuenta de lo que hace el Espíritu Santo? ¿No te das cuenta de lo que nosotros llamamos juicio es salvación? Ese pez no era para destruirlo a Jonás, era para preservarlo vivo. ¿Quién te enseñó de que ese pez o esa ballena era para tragárselo a Jonás y matarlo? No, mis hermanos, allí estuvo guardado, custodiado, protegido, hasta que sea devuelto a tierra. La disciplina del Señor llega porque te ama, porque nos ama. Hermanos, cuando usted esté pasando momentos de bajón espiritual, va a sentir la concupiscencia y con cuánta fuerza está obrando y operando para que usted peque sin ningún tipo de conciencia. Peque con toda impunidad. Pero es cuando el Espíritu Santo empieza a obrar para cuidarte, para defenderte, y lo va a hacer por medio de la disciplina. Y la disciplina duele. Y la disciplina no nos deja gozosos en el momento, como dice Hebreos. Luego, en quien ha sido aplicada la disciplina es un fruto apacible. Disciplina, diga conmigo, disciplina. Jonás fue disciplinado. Él fue disciplinado. Segunda palabra, de las consecuencias que trae de cometer pecado delante de Dios al no obedecer la misión. La segunda palabra o la segunda enseñanza que encontramos acá es peligro. Pecar es peligroso, mis hermanos. Pecar pone en peligro a los demás, no tan solo a ti. Pecar pone en peligro a todos los que están contigo. Cuando alguien peca, pone en peligro, serios peligros, su vida y la de los demás. ¿Se acuerda Josué después que había destruido Jericó y había tomado la victoria con Jericó? ¿Se acuerda? ¿Y qué seguía después? Un pequeño pueblucho llamado Jai, chiquito, insignificante, que el mismo nombre Jai significa escombros, ruinas. ¿Cómo iba a ir Josué con todo el ejército si Jericó había sido reducido a nada? Sobre este pequeño pueblo mandemos unos cuantos soldados para que esforzara a todos. Pero este pequeño pueblo los humilló. Huyeron el pueblo de Dios. Y Josué se rascaba la cabeza y decía, no entiendo, Señor, ¿qué pasó? Había uno llamado, ¿cómo? Acán. ¿Se acuerda del pecado de Acán?
que había codiciado oro, plata y un manto babilónico, del anatema, de lo maldito, de lo que Dios había destruido, y él agarra, sin que nadie se dé cuenta, lo lleva y lo guarda en su casa. Por el pecado de uno afectó a toda su familia, a todos sus parientes, a todo su clan, y todo el pueblo quedó humillado por el pecado de uno. No sé si usted entendió que estamos viviendo en una comunidad. Esta iglesia local es una comunidad. Y la comunidad requiere que somos un cuerpo, una familia. Estamos todos unidos por el Señor para identificarnos por esta congregación. ¿Cree que su pecado oculto no nos afecta a los demás? Por eso es que el llamado es arrepiéntase hoy. Porque mis hermanos, el pecado de uno afecta a todos. El pecado de un integrante de la familia afecta a toda la familia con serias consecuencias. El pecado de Jonás puso en riesgo a todos los que estaban con él en el barco. Los marineros, el capitán, incluso toda una ciudad de Nínive, por su desobediencia. Los pecados no quedan sin salpicar, porque la tendencia natural del pecado es dañino, es dañar. Miren, mis hermanos, es notable cuando hay hermanos que están en comunión con Cristo en la iglesia y que asisten y que participan y pertenecen involucrados y comprometidos en la obra del Señor, su rostro testifica la paz y la seguridad que tienen en Cristo Jesús. Pero cuando hay hermanos que desaparecen y vuelven dentro de 6, 7 meses cargados de pecado y se lo ven venir a los hermanos en los ojos, como dice Jesús, lámpara de todo vuestro cuerpo son tus ojos. Tus ojos están en tinieblas, todo tu cuerpo está en tinieblas. Hermanos, se percibe una persona que peca. Se percibe porque el pecado es dañino, el pecado es peligroso, el pecado no confesado a la persona denigra, desintegra, degrada, corrompe, envejece. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, mi gemido era de día y de noche. El pecado hace que una persona pierda su figura, pierda su rostro elegante, su belleza. Amados hermanos, cuando cayó Luzbel, la misma palabra dice, ahora espanto serás. El pecado pone en peligro a todos los que están contigo. Por eso, mis hermanos, vuelvo a decir, fuiste llamado a predicar el Evangelio. Y Dios no pasa por alto. Los pecados que son ocultos caen en consecuencia. En la familia, en el hogar, en el matrimonio. Ponemos en riesgo el trabajo donde trabajamos. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo, Abraham, vete de tu tierra y tu parentela a la ciudad, a la tierra que yo te mostraré. Y serán benditas en ti todas las familias de las naciones. Pero ¿sabe qué le dijo el Señor a Abraham? Tú serás bendición. Tú serás bendición. Cuando alguien está en la legalidad de Dios, tú eres bendición para tu hogar. Tú eres bendición en el trabajo. Tú eres bendición con los que te mueves. Tú eres bendición. Ya lo dije muchas veces y se habrá dado cuenta. Hay negocios que están así, miren, los empleados. No entra nadie. Y usted entra a comprar un botón. ¿Sí? Buenas tardes, permiso. Y usted entra y comienza a entrar gente. ¿Le pasó o no le pasó? Dice, che, se llenó. ¿Por qué será? ¿Hay oferta? No, hermanos. Puede entender que este mundo está bajo la gracia de Dios porque todavía está la iglesia de Cristo acá. ¿Saben por qué las familias, los vecinos pueden ellos festejar un cumpleaños y estar alegres, todo porque tú estás en ese barrio? Si tú no estás,
Si tú no estás en ese trabajo, si no estás en esa facultad, no hay bendición para los demás. Es más, la misma palabra dice que si en el matrimonio hay uno de los dos que es incrédulo y uno persiste estar con él o con ella, no lo abandonen porque el cónyuge es santificado por el creyente. Es bendecido, aunque no sea creyente, pero recibe la dádiva, recibe la bendición. Esa se llama unción prestada, ¿no es cierto? Por eso que un hijo de Dios no puede pecar y mantener oculto su pecado y estar en oculto delante de la iglesia, porque Dios, que todo lo ve, va a hacer claramente justicia. Diga conmigo, disciplina. Dios nos disciplina cuando estamos comenzando a escaparnos por la tentación. Número 2, aprendemos de Jonás que el pecado es peligroso, pone en peligro a todos los que están con él. Todos pasan a estar en peligro. Número 3, algo que encontramos en estos versículos es el descubrimiento. Fue descubierto. Ahora, si nosotros podemos ver el método que ellos usaron para descubrir. Versículo 7. Y dijeron cada uno a sus compañeros, venid y oremos para que sepamos quién es. Wow, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. ¿Y qué pasó? ¿Y echaron suerte? ¿Y la suerte? ¡Qué suerte para Jonás! Qué mal entendida que es por este mundo la suerte, hasta por la iglesia. ¿Qué es la suerte? Bueno, a veces la suerte se lo llama al golpe de fortuna o cuando te toca algo favorable. Dice qué suerte, ¿no es cierto? Una vez un chinito le regala a su hijo chinito un caballo, entonces todos los vecinos decían, ¡qué suerte! El chinito, su papá le regaló un caballo al chinito. El caballo era hermoso, el chinito se sube al caballo y andando por el caballo se cae y se quiebra una pierna. Entonces decían, ¡qué mala suerte, chinito! Se cayó y se rompió la pierna. De pronto vino una guerra en aquel pueblo y reclutaron a todos y se lo llevaron a todos los jóvenes, menos al chinito que tenía la pierna cortada. Entonces le dijeron, ¡qué suerte el chinito! No se fue a la guerra. Y cuando volvieron toda la guerra, llegaron con decoración y con mucho oro que le habían dado por recompensa y todos le decían, ¡qué mala suerte, chinito, que no fuiste a la guerra! ¿La suerte de qué depende? ¿De los momentos? Hay un Dios soberano, mis hermanos. Hay un Dios que tiene perfecto control, menos en la suerte, ¿no? No. Aún una moneda tirada al aire está bajo el control de Dios. Mira lo que dice el Proverbio 16:33. Subrayelo por si algunos le dice, ¿por qué no jugamos un numerito a la quiniela? Ay, mis hermanos. Proverbios 16:33. Dice así, la suerte es echada en el regazo. Bueno, las suertes antes tenían túnica, ¿sí? Eran como vestidos, como faldas, y estaban sentados y eran unas piedrecitas que usaban para suerte, entonces la echaban sobre su falda. Eso es echada en el regazo. Dice, la suerte es echada en el regazo. Leo fuerte lo que dice después. Mas de Jehová es la decisión de la suerte. Jehová es el que determina quién es o quién no es. Bueno, si Jonás hubiera entendido la suerte como entienden muchos hoy, habrá dicho, tiene una suerte si va a caer sobre el capitán. Pero la suerte cayó sobre Jonás. ¿Por qué? Porque hemos dicho de que Jonás quería huir de la presencia de Dios, pero Jonás no pudo huir de la presencia de Dios porque Dios estaba en el viento, porque Dios estaba en el mar y porque Dios estaba en la suerte, porque Dios controla todas las vicisitudes de este mundo. Mis hermanos, si usted cree que pecar impunemente nadie lo va a saber, está equivocado, mis hermanos. ¿Por qué? Porque todo pecado no confesado saldrá a la luz.
tarde o temprano, sino es ahora en el día del juicio. Y ese juicio, ya lo enseñamos, no es en una cámara Gesela sola, es un juicio oral y público. Desde Adán hasta el último serán resucitados y todos comparecerán ante el gran trono del Señor. Hermanos míos, la suerte en este caso no fue un hecho del azar, sino que fue el Dios omnipresente y omnipoderoso que estaba diciendo: Jonás, te tengo en jaque mate. Jonás, no podés escaparte. Ellos echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Hermanos, esto te está diciendo que sea lo que sea que intentes hacer por ocultar tu pecado, es imposible. Dios lo va a sacar a la luz. ¿Qué es mejor? ¿Arrepentirse ya o esperar la vergüenza de ser descubierto? No quedarán los pecados sin descubrirse. Vaya conmigo a Números, capítulo 32. Números 32. Dice el versículo 23. Números 32, versículo 23. Mire lo que dice la Escritura. Mas, si así no lo hacéis, o sea, si desobedecen, he aquí que habréis pecado ante Jehová. ¿Lo ven? ¿Y qué dice después? Y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Nadie queda sin la consecuencia de un pecado no confesado, no resuelto. Aquí encontramos nosotros de que Jonás tenía todo planificado. Halló una nave, un barco, se iba lo más lejos posible, pagó su boleto para que nadie le diga que era un polizonte ni nada, sino que él pagó legítimamente su boleto, descendió a un camarote más profundo allí y como si nada pasase se echó a dormir, ajeno de lo que pasaba afuera. Hay lluvia y tempestad, no sé, yo estoy dormido acá. Así hay muchos cristianos hoy en día que desobedecen la orden del Señor. Yo te salvé para que prediques, yo te salvé para que hables. Y bueno, pero si todavía no siento el llamado, hermanos, si usted dice que es cristiano, ¿qué llamado espera? Si Él te rescató, te llamó, por tu nombre te llamó, es para que anuncies, para que hables de Cristo. Ahora quiero que sepas que hablar de Cristo trae consecuencias terribles, porque el mundo te va a aborrecer. Pero saben, hermanos, en el mundo hay escogidos que necesitan escuchar el mensaje del Señor, porque a los escogidos, cuando escuchan la palabra del Señor, el Espíritu Santo los convence y los trae. Amén. Pero debes hacerlo. ¿Cuántos hoy están como Jonás, dormidos y ajenos de lo que pasa en el mundo? Si usted prende un poco los noticieros, se va a dar cuenta que la sociedad mundial está en un torbellino, es como que ha perdido la brújula. Los azotes que están teniendo todo el planeta en las catástrofes climatológicas, ¿no ven a un Dios en control perfecto en todas las cosas? Oh, mis hermanos, cuando hay terremotos, tsunamis, cuando hay maremotos, cuando hay lo que vemos que está pasando en Jujuy, la gente está aterrorizada. Y la gente que es pagana, impía, no conoce a Cristo, busca cómo salvarse, busca clamar, busca orar, busca pedir a alguien. Y la iglesia que conoce al Dios verdadero, la iglesia que proclama su nombre, ¿dónde está? Dormida, ajena a la realidad. Todavía seguimos haciendo en todas las iglesias entrenamiento, capacitación, congreso de generación de vino nuevo, de pan fresco y no sé qué más. ¿Hasta cuándo, hermanos? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo va a haber un despertar de la iglesia? Bueno, mis hermanos,
La iglesia debe entender que no obedecer es pecado. Y Dios va a descubrir el pecado. Sea por palabra, como lo hizo Natán con David, o sea echando suerte, como lo hicieron los marineros. Es absurdo pensar que no va a pasar nada si tú pecas. Mire, cuando alguien está pecando y dice, no pasa nada, ¿saben a quién están escuchando? Ese es el evangelio de la serpiente en el Edén, ¿se acuerdan? ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? No pasa nada. Nada, eso te dijo Dios. No pasa nada. No te vas a morir. Al contrario. ¿Sabes por qué te dice que no comas? Para que no seas como Dios. Dale, no pasa nada. Y cuando la tentación está pegándote fuerte, ¿sabes qué te dice tu carne? Dale, no pasa nada. Si nadie te ve, no pasa nada. El domingo te pones la corbata, agarras la Biblia y ya está todo. Es absurdo pensar que no hay consecuencias cuando alguien peca y cree que nadie lo vio. Dios controla todos los medios para descubrir. ¿Lo están viendo en Jonás? 4. Esta es la parte que nosotros debemos entender y aprender, porque hasta aquí todos somos disciplinados por el Señor. Hasta aquí muchas veces ponemos en peligro nuestras vidas o nuestros familiares por nuestros propios pecados. Oh, hermanos, hasta aquí nosotros podemos haber sido descubiertos o estamos a punto de ser descubiertos. Pero ¿saben qué es lo que necesitamos hacer? Dice que cuando la suerte cayó sobre Jonás, versículo 8, entonces los marineros le dijeron, decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? Yo me imagino que hay un diálogo. Lo que nosotros tenemos escrituralmente es la palabra inspirada por Dios del asunto importante que quiere que nosotros tengamos. Pero mis hermanos, seguramente habrá habido diálogos que no son importantes. Lo importante es lo que la Escritura está y es lo que nosotros recibimos de parte de Dios. Pero seguramente habrá habido algo allí en ese diálogo. Porque dice, decláranos, ¿por qué nos ha sobrevenido este mal? ¿Por qué digo esto? Porque el versículo 10, la última parte, dice que ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él se lo había declarado. Textualmente no tenemos todo lo que Jonás dijo, pero dice que Jonás le declaró todo. Eso llevó a que los marineros se conviertan. Eso llevó a que el capitán se convierta. Así que, ¿qué estaba haciendo Jonás? Jonás, al verse ya descubierto, sin salida, con la disciplina del Señor, con la consecuencia del pecado, ¿qué hizo? Comenzó a ¿qué? A confesar. Y esa es la palabra clave, confesión. La cuarta palabra es la confesión. ¿Qué es la confesión? Una sincera declaración de arrepentimiento. Es una sincera expresión del corazón quebrantado, abierto, confesar, hablar, decir, yo lo hice, soy el culpable, merezco esto. Por eso él confesó. Ahora, ¿qué entendemos cuando dice esto? Cuando llega el quebrantamiento hay confesión. La confesión, ¿para qué sirve, mis hermanos? Bueno, la confesión sirve para librarse de la culpa. La confesión sirve para obtener perdón y reconciliación. La confesión sirve claramente para estar en paz para con Dios. Y por supuesto, tenemos nosotros la forma de poder ser libres de nuestros pecados cuando tenemos esta actitud, confesar. Mire, nadie es culpable hasta que es sorprendido. Pero eso ya no es arrepentimiento cuando es sorprendido, ¿sí? Sino que cuando llega la convicción de que estás haciendo mal y declarás, entonces las cosas cambian. Fíjense en lo que dice 1 de Juan, capítulo 1, cuando está haciendo referencia a qué sucede cuando nosotros pecamos y qué alternativa tenemos.
Juan, primera de Juan, capítulo 1, dice, versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, está hablando de Cristo, y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuándo? Si confesamos nuestros pecados. Ahora, dice el versículo 1 del capítulo 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, ¿qué quiere el Señor? Que no peques. Pero si alguno hubiere pecado, ¿qué dice allí? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que, mis amados hermanos, la confesión es sacar públicamente, reconociendo sinceramente que he pecado, que he ofendido, que hice mal, que me estoy arrepentido, que busco el perdón, que busco estar en paz, que busco la reconciliación. Eso es confesar. No es confesar decir, bueno, está bien, voy a confesar, pero yo no fui el único. Eduardo, Juan, Mario, aquí, vamos, no me dejen solo, hablen ustedes también. ¿Eso es confesar? ¿Hay arrepentimiento allí? No. ¿Vio que somos así, hacemos esa confesión? Claro, ¿yo soy el único? No. ¿Y todos ellos? Eso no es confesión. La confesión es un profundo arrepentimiento, un quebrantamiento, es estar convencido de que yo soy culpable y merezco el juicio, merezco el castigo. ¿Saben por qué? Porque Jonás se arrepintió y Jonás creyó que lo que estaba pasando era justo. Por eso que él, después de confesar, no dijo, bueno, Señor, ya confesé, bájalo al marcito, apaga el vientito. No pasó eso. Sino que dice Jonás, tírenme al agua. Yo merezco esto. Yo merezco morir por mi pecado. Mis amados hermanos, arrepentirse para salvación significa que usted esté tan consciente de su pecado que diga para sí, merezco irme al infierno. He sido ofensivo a Dios, he transgredido las leyes de Dios. Yo no merezco esto. Yo merezco morir y ser condenado eternamente al infierno. Eso es estar arrepentido. Por eso, mis hermanos, después de la confesión, acá vemos nosotros que viene algo. El quinto punto es la vergüenza. La vergüenza. ¿Usted, pastor, está confesando eso? ¿Vio, hermano? ¡Ja! ¡Qué orgulloso me siento de mi confesión! No existe una confesión que no llegue a la vergüenza. Todos somos avergonzados. Pero la vergüenza como la culpa se clarifican en dos cosas, en dos formas. En dos formas, la vergüenza y la culpa. Es objetiva y subjetiva. ¿Sí? Cuando la vergüenza o la culpa es objetiva, por ejemplo, si yo voy y asesino a alguien, yo siento vergüenza por lo que hice, pero la culpa es objetiva, ¿no es cierto? La culpa es objetiva. Pero la culpa subjetiva es sentirme avergonzado o sentirme culpable. Ese sentimiento de culpa que tengo, aunque yo no lo haya hecho o aunque yo haya participado, eso es subjetivo. Bueno, en la vergüenza pasa igual. Una persona puede estar avergonzada objetivamente porque realmente siente vergüenza por lo que hizo, y otra cosa es sentirse o tener el sentimiento de vergüenza y de culpabilidad todo el tiempo. ¿Usted conoce por qué se le llama una persona sin vergüenza? Porque debería tener vergüenza por lo que hace, pero sin embargo no siente vergüenza. Entonces esa persona es un sinvergüenza, para que se entienda lo que es objetivo y subjetivo, ¿no es cierto? Bueno, la vergüenza va a llegar en el momento de la confesión
pero va a ser libertad inmediata. Esa vergüenza la tenemos todos. ¿Alguna vez tuviste que confesar? ¿Alguna vez tuviste que hablar con tu esposo, tu esposa, con tus hijos, con tus padres, a tu jefe de trabajo, a tu compañero de trabajo, al de la escuela? ¿Alguna vez tuviste que confesar? Pastor, tengo que hablar con usted, tengo que confesar esto. Y saben, hermanos, yo nunca encontré un rostro arrepentido que está confesando así, mire. Nunca. Siempre hay vergüenza. Siempre hay ojos bajos, cabeza inclinada por la vergüenza. Pero luego, esa vergüenza que siente después de la confesión es esperar ¿qué cosa? El perdón. La libertad de la culpa. Y aquí vemos nosotros que Jonás, cuando le preguntan, versículo 8, ¿qué oficio tienes? ¿De dónde vives? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? 4 preguntas. Y Jonás no responde eso. Jonás solo dice, soy hebreo y temo a Jehová. ¿Sabe qué sentía Jonás allí? Vergüenza. ¿Cómo iba a decir, soy un profeta de Dios? Sentía vergüenza, estaba avergonzado. Pero aquellos hombres, cuando él les dijo esto, temieron en sobremanera. Y fíjense, Jonás en su confesión empezó a decirle, yo soy un profeta de Dios. Dios me llamó para ir a Nínive, a una ciudad grande y pecadora, y a decirle que tiene 40 días para arrepentirse, si no van a perecer todos, y que se tienen que arrepentir. Porque hay un Dios de justicia que no tolera el pecado, que no tolera la maldad. Yo, en vez de ir para allí, desobedecí y me fui huyendo de su presencia. Por eso les ha venido todo este mal a todos ustedes. Así que, ¿saben? Soy yo el culpable. Cuando escucharon esto, dice que ellos temieron en gran manera y preguntaron, ¿por qué has hecho esto? No dice, ¿por qué nos has hecho esto? Sino que le dicen, ¿y por qué haces eso? Es como tus parientes en algún momento que no conocen a Cristo, estando en un quebranto tan profundo, algún amigo, algún compañero de trabajo, algún familiar directo, tus hijos, tu esposo, tu esposa, que no conoce a Cristo, en algún momento te va a decir, ¿y por qué has actuado así? ¿Por qué me has negado todo este tiempo el conocer lo que vos conocías? ¿Por qué no me has dicho la verdad de que hay un Dios que perdona al pecador? ¿Por qué no me hablaste? Lo que los marineros estaban diciendo es esto. ¿Por qué hiciste esto? ¿Cuál fue el motivo que te llevó a estar así? Por eso, ellos, dice, sabían que huía de la presencia del Señor, porque habían desobedecido. Vaya conmigo a Daniel capítulo 12, versículo 2. Si la vergüenza no llega ahora por la confesión y el arrepentimiento, esto será terrible después. Daniel capítulo 12, versículo 2 dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Eso es el día que Jesucristo venga por segunda vez y será la gran resurrección final, la última. Todos serán resucitados. Y dice claramente la palabra, unos para vida eterna y otros ¿para qué? ¿Para qué? Para vergüenza y confusión perpetua. No sé qué escoge usted, pero si yo he pecado ante los ojos de Dios y yo estoy arrepentido, necesito confesar hoy. Necesito arrepentirme hoy. Y no importa la vergüenza que hoy tenga, porque hoy serás perdonado. Hoy serás salvo. Hoy tendrás reconciliación con el Padre. Pero si tú crees que nadie tiene que saber, que te vas a callar, que vas a dejar que la vida siga como si nada, y algunos abrazan una mentira del diablo, el tiempo borra
los errores o cura las heridas, el tiempo lo maneja Dios, mis hermanos. Porque si te mueres sin resolver, unos serán despertados para vida eterna y otros para vergüenza. Terminamos con Jonás. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Terminamos como Jonás echado a lo profundo del mar? Pecar no es gratis. Alguien tiene que pagar. Pero Dios en su misericordia determinó que no seas tú ni yo el que tenga que pagar. Veamos la cruz. Cristo pagó. Cristo pagó por todos tus pecados. Por todos y cada uno de tus pecados. Cristo pagó por cada uno de tus pensamientos promiscuos, tus hechos, tus actitudes. Cristo pagó por cada uno de tus pecados. Veamos un paralelismo entre Jonás y Cristo. Miremos la cruz, miremos la gloria de la cruz. Jonás desobedeció y huyó, y Jesús obedeció y encaró a la cruz. Jonás se alejó de Dios ante su palabra. Jesús, ante su palabra, se acercó más y más al Padre. Jonás se echó a dormir, mientras Jesús en Getsemaní oraba y velaba en agonía. Jonás no tuvo compasión de los marineros, ni del capitán, ni de Nínive. Jesús mostró siempre compasión por todos los que estaban perdidos. Jonás pecó, pero él no fue castigado. ¿Se dio cuenta? Vino el mar, el viento, una gran tempestad. Confesó, merecía morir. Pero cuando lo tiraron al agua, el Señor en su misericordia, dice versículo 17, capítulo 1, pero Jehová tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás. Dios en su gran misericordia, apenas tiraron a Jonás al agua, no fue expuesto a los tiburones ni a ningún tipo de pez depredador, sino que vino un gran pez que tenía preparado el Señor para tragar a Jonás. Dios protegió. Dios dijo, tú no, Jonás, tú pecaste, pero tú no vas a morir por tu pecado. Jesús no pecó, pero Él recibió el pecado de Jonás. Él recibió todos tus pecados y Él es el que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Jesús es nuestro Salvador. Jonás fue tirado y descendido al fondo de las profundidades del mar. Y Jesús fue a lo más profundo del Hades, de la sepultura y del abismo de la muerte. Jonás estuvo 3 días vivo dentro de un pez. Y Jesús estuvo 3 días muerto en un sepulcro. Al tercer día, Jonás fue devuelto para predicar y Jesús resucitó el tercer día, ya no para predicar. ¿Cómo? ¿Y ahora quién va a predicar? Quiero ver sus manos. Quiero ver sus manos. Gloria al Señor. Él sufrió la disciplina y el castigo del Padre, Jesús, que merecíamos nosotros. Él corrió todo el peligro de la ira del Padre y lo padeció. Todos nuestros pecados fueron cubiertos por la sangre de Jesús. Jesús confesó por nosotros en la cruz del Calvario cuando dijo, Padre, perdónalos. Jesús sufrió la vergüenza en esa cruz vergonzosa, al estar desnudo, colgado,
y todos nosotros cubiertos por su gracia. Pecar no es gratis, pero el costo lo pagó Cristo, mis hermanos. No peques más. Y si pecas, tenemos un abogado, Jesucristo el Señor. Yo no sé qué estás pensando hoy. Pero es tiempo de predicar el Evangelio. Tú debes predicar el Evangelio. Tú debes predicar el Evangelio. Debes hablar de Cristo, el que te salvó. Predicar el Evangelio no es salvar a otros. Es simplemente contar las virtudes, las perfecciones, lo admirable que es tu Salvador, lo que Él hizo por ti. Predicar el Evangelio nadie te puede prohibir, porque Dios te ha mandado y lo dice: vayan en mi nombre. Yo no sé si hasta aquí nunca has explorado esa parte de tu vida, pero ¿cuántos son sinceros en esta mañana y dicen: yo, pastor, no predico el Evangelio? ¿Ve cómo duele? ¿Ve que el ego te dice: no lo digas? ¿Sabes? La victoria comienza con crucificar tu carne y obedecer al Señor. Fuiste llamado a predicar el Evangelio, a nada más. Ninguna otra cosa que hagas es importante para el Señor. Llama el Señor a los que van a pregonar su victoria en la cruz del Calvario. ¿Vas a hablar de Cristo? Empieza por tu familia hoy. Empieza por tus parientes, por tus vecinos. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cansen de ti. A tiempo y fuera de tiempo. Háblales de Cristo. Háblale del amor del Señor. Háblale del perdón. Haz lo que el Señor te está diciendo. Este año, hermanos, es mi deseo, y siento que el Señor puso ese deseo. Yo quiero ver a toda tu familia rendida a los pies de Cristo. Todos tus parientes rendidos a los pies de Cristo. Yo quiero que tu gozo sea mi gozo y mi gozo tu gozo, de ver a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, a tus abuelos, a tus primos, a todos ellos que tú compartes horas y horas con ellos, a tus compañeros de trabajo. Yo quiero verlos a ellos dando gloria al Señor contigo. Y que cada vez que el Señor estremezca su corazón con su palabra y que la presencia del Espíritu Santo los llene, yo quiero ver cómo ellos te miran y te dicen: gracias, gracias por haberme hablado de Jesucristo. Póngase de pie, por favor, y cierre sus ojos. Cierra tus ojos. Este es un momento para mirar tu interior. Mírate a ti. No me mires a mí. Mírate a ti. Cierra tus ojos. ¿En verdad Dios te habló? ¿Sientes que Dios te habló? ¿Qué vas a hacer? ¿Sientes que te está diciendo: es tu turno? ¿Es tu tiempo? ¿Qué vas a hacer? Dejo este momento para que tú hables ahora con el Señor. Utiliza la postura que quieras, arrodillado, postrado, levantando tus manos, pero hazlo, por favor. Y comienza pidiéndole perdón por los años de omitir. Oh Señor,
Espíritu Santo de Dios, invoco tu presencia ahora. Este inútil siervo solamente dio su palabra, pero ahora es tu turno, Espíritu Santo, convence. Quebrántanos, llénanos, llena nuestras vidas, llena, Señor, nuestras copas que estén rebosando, Señor. Oh Espíritu Santo de Dios, esta congregación, esta iglesia local, aquí, ahora te necesitamos. Necesitamos un avivamiento, necesitamos poder de lo alto. Tú nos vienes dando palabras, muchas palabras, pero ahora, Señor, queremos dejar de coquetear con la iglesia, de coquetear con el pecado. Ya no queremos jugar a ser hijos, queremos ser genuinos hijos de Dios. Oh Espíritu Santo, convéncenos. Ahora, por favor, sé Señor de esta congregación, sé Señor de esta iglesia. Que el quebrantamiento en mí sea genuino, Señor. Que el quebrantamiento en mí sea genuino, mi Dios. Porque tú pagaste por mí en la cruz. Tú no me vas a culpar, no hay condenación para los hijos de Dios. Tú pagaste la cruz por mí. Me diste nueva vida, mi vida está limpia ante los ojos del Padre. ¿Por qué yo no voy a hacer lo que tú quieres que hagas? Ayúdame, Señor. Ayúdame. Tengo amigos, tengo compañeros, jóvenes, adolescentes. Sus compañeros necesitan a Cristo. Ayer una compañera de mi hija murió en los cerros en un accidente fatal. Es un alma más que se va. Hablemosle de Cristo. Hablemosle. Tú no tienes que convencer a nadie, tú no tienes que salvar a nadie, solo tienes que decir que Dios tuvo compasión y vino a este mundo a morir en lugar de los que merecían morir y pagó la justicia, la cruz del Calvario que tú y yo deberíamos haberla pagado por nuestros pecados. Tú eres el que debes quebrantarte delante del Señor y decir: Señor, aquí estoy. Señor, me he entretenido en mis negocios, me he entretenido en mis estudios, en mis diversiones y mis placeres, me he entretenido, Señor, pero he olvidado que soy llamado desde antes de la fundación del mundo para avisar que tú eres Dios, que salvas al pecador. Iglesia, hable con el Señor y comience con su arrepentimiento, comience con su confesión. Reciba, busque ahora esa paz que te da el Señor de la reconciliación con el Padre, porque Él ya lo hizo. Él ya lo hizo. Gloria a tu nombre, Señor. Los que puedan adorar al Señor con sus manos alzadas, hágalo con libertad. Adoren al Señor. Bendito sea el Señor, quien sustenta nuestras vidas, quien nos ayuda en nuestras debilidades. Bendito eres tú, Señor. Eres digno de adoración, Señor. Tú eres digno, Señor, admirable consejero. Te alabamos a ti, Señor. Oh, adore Jesús. Gracias.